Hola amigos, aquí estamos en este nuevo mundo virtual que hemos tenido que inventarnos para encontrarnos. Quiero pensar que en este dibujo que representa a estas personas estáis cada uno de vosotros. Vamos a situarnos en donde estamos, en esta escuela de acompañantes que en su formación este año se ha querido dedicar a la doctrina social de la Iglesia. Al abordar este estudio, que nos puede parecer complicado, no debemos de temer, porque somos acompañantes, laicos comprometidos, pero no teólogos. Y más importante que saberlo todo es tener los mecanismos para saber encontrar lo que buscamos y cómo abordar cualquier estudio hoy. Eso hoy en día no es fácil, porque el exceso de información puede ser nuestro mayor problema. Por eso debemos ir siempre a las fuentes originales y nos vamos a formar una pequeña biblioteca básica, que no es necesaria tener ni siquiera físicamente, porque todos los libros que vamos a ver a continuación están gratuitos en internet y en aplicaciones para móvil. El primer libro que vamos a meter en nuestra biblioteca es la Biblia, que cuento con que la tenéis, pero de todas maneras os dejo un enlace para que la busquéis en internet si queréis. Lo segundo que vamos a meter en esta biblioteca básica es el Catecismo. El tercer libro es el de los documentos del Concilio Vaticano II. El siguiente libro que metemos es el de los documentos completos del Vaticano II. Y por último, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Antes de abordar el tema del bien común, vamos a refrescar la memoria de lo fundamental de lo que habéis visto hasta ahora, con la ayuda de fragmentos de unos vídeos sobre doctrina social de la Iglesia que tenéis en un canal de YouTube que se llama 5 Panes y que os recomiendo. Os dejo también el enlace por si os sabe a poco y queréis ver más. Que además también nos va a introducir y adelantar parte de lo que vamos a ver. El bien común es uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a averiguarlo siguiendo lo que nos dice el compendio en su capítulo 4, que se titula así Los principios de la doctrina social de la Iglesia. Dice el compendio que estos principios permanentes constituyen los verdaderos puntos de apoyo de la enseñanza social católica. Se trata del principio de la dignidad de la persona, que ya habéis tratado anteriormente en una sesión, y en el que cualquier otro principio encuentra su fundamento, del principio también del bien común, de la subsidiariedad y de la solidaridad. Estos principios son conocidos a través de la razón y de la fe. Brotan del encuentro del mensaje del Evangelio y de sus exigencias que están comprendidas en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo y en la justicia con los problemas que surgen en la vida de la sociedad. La Iglesia, en el curso de la historia, reflexionando, ha podido dar a tales principios una configuración cada vez más exacta. Estos principios tienen un carácter general y fundamental, ya que se refieren a la realidad social en su conjunto, desde las relaciones interpersonales hasta las relaciones de la política, la economía y el derecho, desde las relaciones entre comunidades o grupos hasta las relaciones entre los pueblos y las naciones. Por su permanencia en el tiempo y universalidad de significado, la Iglesia lo enseña como la primera y fundamental referencia para la interpretación de los fenómenos sociales. Los principios de la doctrina social deben ser apreciados en su unidad. La atención a cada uno de ellos no debe conducir a su utilización parcial y errónea, como si fuese un elemento desconectado de todo lo demás.
La misma profundización de solo de estos principios nos muestra la conexión y complementariedad de unos con otros. El bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social, porque este bien es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo. Igual que la moral individual se realiza en el cumplimiento del bien, el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. El bien común, por tanto, se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época y están vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad. Nadie está exento de colaborar según las capacidades de cada uno para alcanzarlo. El bien común exige ser servido no según visiones ventajistas sobre lo que cada uno puede obtener, sino en base a la responsabilidad. El bien común corresponde a las inclinaciones más elevadas del hombre, pero es un bien difícil de alcanzar, porque exige la capacidad y la búsqueda constante del bien de los demás como si fuese el bien propio. La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de a las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. El Estado debe garantizar organización a la sociedad civil para que se pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos, ya que la persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios, no están en condiciones de alcanzar por sí mismos su pleno desarrollo. De ahí deriva la necesidad de las instituciones políticas, cuya finalidad es hacer accesibles a las personas los bienes necesarios, materiales, culturales, morales y espirituales, para gozar de una vida auténticamente humana. El fin de la vida social es el bien común históricamente realizable. El gobierno de cada país tiene el deber de armonizar con justicia los diversos intereses en una de las funciones más delicadas del poder público. En un Estado democrático en el que las decisiones se toman normalmente por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, están obligados a fomentar el bien común del país, y no solo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías. Entre las múltiples implicaciones del bien común destaca el principio del destino universal de los bienes. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo el amparo de la justicia y acompañados de la caridad. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí pues la raíz primera del destino universal de los bienes. Esta, por su misma fecundidad y capacidad de satisfacer las necesidades del hombre, es el primer don de Dios para el sustento de la vida humana. La persona no puede prescindir de los bienes materiales que responden a sus necesidades primarias y constituyen las condiciones básicas para su existencia. Estos bienes le son absolutamente indispensables para alimentarse y crecer, para comunicarse, para asociarse y para poder conseguir las más altas finalidades a las que está llamada. El principio del destino universal de los bienes de la tierra está en la base del derecho universal al uso de los bienes. Todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. Es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Además de ser el primer principio, es un principio peculiar, exclusivo de la doctrina social de la Iglesia. Por esta razón, considera un deber precisar su naturaleza y sus características.
Se trata de un derecho natural, inscrito en la naturaleza del hombre, y no solo un derecho positivo ligado a un momento histórico. Además, este derecho es originario, es inherente a toda persona y es prioritario a cualquier intervención humana sobre los bienes, a cualquier ordenamiento jurídico y a cualquier sistema y método socioeconómico. Todos los demás derechos, sean los que sean, incluidos los de la propiedad y el comercio libre, están subordinados y deben facilitar su realización, y es un deber social grave y urgente hacerlos volver a su finalidad primera. La actuación concreta del principio del destino universal de los bienes, según los diferentes contextos culturales y sociales, implica una precisa definición de los modos, de los límites y de los objetos. Destino y uso universal no significan que todo esté a disposición de cada uno o de todos, ni tampoco que la misma cosa sirva o pertenezca a cada uno o a todos. Si bien es verdad que todos los hombres nacen con el derecho al uso de los bienes, para asegurar un ejercicio justo y ordenado es necesario un ordenamiento jurídico que determine y especifique ese ejercicio. El destino universal de los bienes comporta un esfuerzo común dirigido a obtener para cada persona y para todos los pueblos las condiciones necesarias de un desarrollo integral, de manera que todos puedan contribuir a la promoción de un mundo más humano. Mediante el trabajo, el hombre, usando su inteligencia, logra dominar la tierra y hacerla su morada. De este modo se apropia una parte de la tierra, la que se ha conquistado con su trabajo. He ahí el origen de la propiedad individual. La propiedad privada y las otras formas de dominio privado de los bienes aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar, y deben ser consideradas como ampliación de la libertad humana, al estimular el ejercicio de la tarea y de la responsabilidad, y constituyen una de las condiciones de las libertades civiles. La propiedad privada es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática, y es garantía de un recto orden social. La doctrina social postula que la propiedad de los bienes sea accesible a todos por igual, de manera que todo se convierta, al menos en cierta medida, en propietario, y excluye el recurso a formas de posesión indivisa para todos. La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto o intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido como subordinada al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. El principio del destino universal de los bienes afirma tanto el pleno señorío de Dios sobre toda la realidad como la exigencia de que los bienes de la creación permanezcan destinados al desarrollo de todo el hombre y de la humanidad entera. Este principio no se opone al derecho de propiedad, sino que indica la necesidad de reglamentarla. La Iglesia nos anima a reconocer la función social de cualquier forma de posesión privada, en referencia a las exigencias imprescindibles del bien común. El hombre no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no les aprovechen a él solamente, sino también a los demás. El individuo no puede obrar prescindiendo de los efectos del uso de los propios recursos, sino que debe actuar de modo que, además de sacar ventajas propias, sirva al bien común. De ahí deriva el deber por parte de los propietarios de no tener inoperantes los bienes poseídos y destinarlos a la actividad productiva, confiándolos incluso a quien tiene el deseo y la capacidad de hacerlos producir. La aparición de bienes nuevos, desconocidas hasta hace poco, impone una relectura de este principio del destino universal de los bienes de la tierra, haciendo necesario que se extienda su comprensión hacia los frutos del reciente progreso económico y tecnológico. La propiedad de los nuevos bienes, fruto del conocimiento, de la técnica y del saber, resultan cada vez más decisivos porque
En ella, mucho más que en los nuevos recursos naturales, se funda la riqueza de las naciones industrializadas. Los nuevos conocimientos deben ponerse, por lo tanto, al servicio de las necesidades primarias del hombre, para que pueda aumentarse gradualmente el patrimonio común de la humanidad, con acciones a nivel internacional. Hay que romper los monopolios que dejan a tantos pueblos al margen del desarrollo y asegurar a todos las condiciones básicas que permitan participar en dicho desarrollo. De la propiedad derivan ventajas objetivas: mejores condiciones de vida, seguridad para el futuro, mayores oportunidades de elección, pero también puede derivar una serie de promesas ilusorias y tentadoras, llegando a absolutizar el derecho de la propiedad. El hombre termina por experimentar la esclavitud más radical. El poseedor que incautamente idolatra sus bienes resulta más que nunca poseído por ellos. Solo orientándolos al bien común es posible dar a los bienes materiales la función de instrumentos útiles para el crecimiento de los hombres y de los pueblos. El principio del destino universal de los bienes exige que se vele con particular solicitud por los pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y por las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. Por ello, se debe afirmar la opción preferencial por los pobres, primar el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y, por lo tanto, a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes. El realismo cristiano, por una parte, aprecia los esfuerzos que se realizan para erradicar la pobreza. Por otra, pone en guardia frente a posiciones ideológicas y mesianismos que alimentan la ilusión de que se pueda eliminar totalmente de este mundo el problema de la pobreza. Esto sucederá solo a su regreso, cuando Él estará de nuevo con nosotros para siempre. Mientras tanto, los pobres quedan confiados a nosotros, y en base a esta responsabilidad seremos juzgados al final. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer a las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. La Iglesia enseña a socorrer al prójimo en sus múltiples necesidades, con innumerables obras de misericordia. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios, aun cuando la práctica de la caridad no se reduce a la limosna, sino que implica la atención a la dimensión social y política del problema de la pobreza. Decía San Gregorio Magno: cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Los padres conciliares recomiendan con fuerza que se cumpla este deber, para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia. El amor por los pobres es ciertamente incompatible con el amor desordenado de la riqueza o su uso egoísta. Hasta aquí habríamos visto lo que compete al bien común. De los 4 principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, ya habíais visto con anterioridad el de la dignidad de la persona humana y el de la solidaridad. Y junto con lo que hemos visto ahora del bien común, nos quedaría un bien que es el de la subsidiariedad, que como no está previsto en el programa, me he permitido dar a continuación unas pinceladas. Este principio es uno de los más característicos por exclusivo de la doctrina social de la Iglesia y está presente desde la gran primera encíclica Rerum Novarum. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan familias, grupos, asociaciones y demás realidades,
a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su crecimiento social. En este ámbito de la sociedad civil y las relaciones que forman este tejido social constituyen la base de una verdadera comunidad. Pues este principio de la subsidiariedad lo que nos dice es que el Estado debe intervenir solo cuando advierte que los particulares, asociaciones o instancias inferiores no realizan su labor adecuadamente, sea por imposibilidad o por cualquier otra razón. Y que además, por este principio, el Estado se tiene que abstener de intervenir allí donde los grupos o asociaciones más pequeñas pueden bastarse por sí mismas en sus respectivos ámbitos. Como igualmente no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar por su propio esfuerzo. Y de la misma manera, no se debe quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas puedan hacer y proporcionar para dárselo a una sociedad o comunidad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos ni absorberlos. El principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Este principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad. A la subsidiariedad corresponde el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia, la valoración de las asociaciones y de las organizaciones intermedias, el impulso ofrecido a la iniciativa privada, la articulación pluralista de la sociedad y la representación de las fuerzas vitales, la salvaguarda de los derechos de los hombres y de las minorías, la descentralización burocrática y administrativa, el equilibrio entre la esfera pública y privada, una adecuada responsabilización del ciudadano para ser parte activa de la realidad política y social del país. Bueno amigos, hasta aquí la sesión sobre el bien común. Espero que os haya servido y que la próxima vez que nos encontremos pueda ser viéndonos las caras. Un saludo para todos.